todo lo que constituye masculino, ¿ya? Bueno, entonces acompáñenme en una breve oración para comenzar el reparto que vamos a hacer. Muchas gracias. Querido Señor, como siempre, agradecidos por tu compañía y te suplicamos, Señor, a cada momento que tú puedas fortalecer nuestros hábitos de estudio, puedas fortalecer, Señor, nuestra voluntad para conseguir nuestros objetivos, Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, esta es una imagen que nos muestra el descenso testicular. Entonces, aquí vamos a utilizar el número 5 para referirnos al testículo, porque se va a repetir en muchas ocasiones el número 5. Después, cuando hablemos de próstata, vamos a usar el número 4 para hacer un mnemotécnico ya. Que es importante para que ustedes se recuerden después de muchos años todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, el testículo tiene que ver mucho con el número 5. Yo lo relaciono porque esto, el epidídimo y el testículo, ¿no? Más o menos. Entonces, el texto dice que longitud, ¿verdad? Y después el grosor es 5 centímetros y aquí es 2.5, ¿verdad? Entonces, de longitud y de ancho, el testículo, 5 centímetros, 2.5 centímetros. Estamos hablando de un adulto. Después, si multiplicas 5 por 2 o 5 por 2.5, ¿cuánto es? 12.5. 10 o 12.5, ¿verdad? Entonces, 12.5 sería el peso, 10 gramos o 12.5 el peso del testículo, ¿ya? Entonces, estamos tratando de sacar un mnemotécnico para aprendernos los datos del testículo. ¿Qué más es 1.5 en el testículo? Entonces, tenemos que pensar, acuérdense de este 2.5. El descenso del testículo comienza aproximadamente en las 25 semanas del desarrollo embrional. 25 semanas. Entonces es fácil de recordar. Longitud, peso, ancho. ¿Cuándo comienza el descenso? 25 semanas, más o menos. Ahora, cuando este descenso no se produce, hay una enfermedad o una patología en la que el testículo queda dentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama? Criptorquidia, correcto. La criptorquidia tiene que solucionarse rápido, porque cuando estos testículos no descienden, en primer lugar pueden causar esterilidad, ¿verdad? Y en segundo lugar pueden volverse neoplásicos, pueden volverse cáncer. Entonces, esto hay que solucionarlo quirúrgicamente, otra vez el 5, antes de los 15 meses, o mejor dicho, posterior a los 15 meses. Voy a poner más de 20. Es igual a 1.5 años, ¿no? Pero 15 me parece más. En el libro dice 18, ¿no? Pero entre 15 o 18 es un término promedio, ¿ya? Más o menos 15. O podríamos poner incluso mayor a 15, para que no haya confusión. ¿Ya? Mayor a 15 para que esté. En el examen de ENAM, que les tomé a sus compañeros, en el examen pasado, les tomé 3 preguntas del examen de salud, no el examen del examen de salud. En el examen que les voy a tomar este viernes o el siguiente, voy a poner 3 preguntas en el examen de SERUMS, del examen del internado de salud. El primer examen grande que viene ahora es el examen de salud, después sigue el examen de SERUMS, ya no es antes era el ENAM, pero el Ministerio de Salud se lo absorbió. Antes el ENAM y de ahí es el examen de residencia, ¿verdad? Tres exámenes grandes. Esto es previo al internado. Entonces, los que son seleccionados y aprueban este examen de salud hacen su internado en sedes de salud. Tiene sus beneficios y tiene sus dificultades. ¿Cuál es el beneficio? Salud pues es el sistema de salud tal vez con más recursos en el Perú, porque reciben el aporte mensual de todos los trabajadores, nos descuentan el 10%
en algunos de estos gastos. Entonces, si haces internado aquí, en primer lugar vas a hacer el internado de una sede de alta complejidad o de material que tú necesites, y también normalmente están los mejores médicos del Perú en esa línea. Entonces, a algunos les interesa. A otros no les interesa tanto porque empiezan a trabajar duro como secretario, ¿no? Tienes que tomar notas, correr por un papel, correr por otro papel, correr por otro papel. No te dejan hacer procedimientos, porque ¿quiénes hacen los procedimientos acá? Los residentes de primer año. Entonces, a veces las sedes a donde vas a ser internado no haces muchos procedimientos, solo estás mirando y estás de secretario. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando en unos días más tengas que escoger tu sede de internado, ¿ya? Porque si es una sede donde vas a ser solo secretario y no vas a aprender procedimientos, a algunos no les gusta. Otra cosa más, tiene sus ventajas y desventajas. Otra desventaja es la siguiente: te hacen trabajar tanto que no te dejan tiempo para estudiar. ¿Y para qué vas a estudiar? Para estudiar aquí. Los que quieren hacer la especialidad en el Perú tienen que caminar después de este camino. Te la pasas trabajando duro, no estudias y en este examen tienes una mala nota. Entonces aprendiste procedimientos, todo, pero te quedas un año porque no pudiste dar un buen examen de Perú. Y estas notas no se pueden cambiar, no se pueden reemplazar. O sea, te sacas esa nota y no hay examen sustitutorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Pues por eso, yo por ejemplo, esperé para dar el examen del ENAM. Como tenía que trabajar, ya tenía mi familia, no me dio tiempo para darlo de inmediato, ¿no? Entonces, después de que terminé mi internado, trabajé 2 años previos a dar mi examen del ENAM. Entonces, en ese tiempo tenía que trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Entonces, más o menos me acoplé y yo esperé un poquito para sacar una buena nota, ¿no? Entonces, ya les he comentado a sus compañeros de otros años, mi promedio en el examen de ENAM fue 12.7, ¿no? Con las justas. Para nuestro promedio, más o menos, ¿no? Porque la nota máxima ese año fue 15.8, entonces siempre es difícil. Si alguno de ustedes saca una nota más grande que esta en su examen de CERU, me avisa por favor y nos tomamos un vinito. Unión, por favor. Porque realmente es un desafío y sus compañeros también ya saben. Entonces, dices cuándo te sacaste, porque esta nota de aquí es la que en el Perú categoriza a las diferentes escuelas de medicina. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios y por obviamente el esfuerzo de ustedes, nos hemos mantenido en un buen ranking del examen de ENAM y ahora en el examen de CEU, ¿ya? Eso es el trabajo de ustedes, porque ustedes se trasnochan, estudian, ¿verdad? Y por eso es que a algunas personas no les gustan las sedes donde los van a hacer trabajar demasiado, porque no hay tiempo para estudiar. Entonces buscas una sede donde hay un poco menos de pacientes. Porque también depende, mira, hasta esta parte del internado, tú ya más o menos debes haber decidido qué especialidad vas a hacer. Algunos de mis compañeros decían, ¿para qué yo quiero aprender tacto vaginal, sentir la contracción, episiotomía? Yo voy a hacer oftalmología o yo voy a hacer dermatología. Entonces, mi respeto, pero yo tengo otros planes para hacer. Entonces, escogían sedes en las que estudiaban. Mucho cuidado, porque si te vas a una sede que tienes tiempo para estudiar y en vez de estudiar te dedicas a hacer otra cosa, entonces vas a perjudicar tu CEU y vas a perjudicar tu examen de residencia, ¿saben? En algunos años ha habido problemas porque los internos no asisten a su sede de trabajo. No asisten, ¿por qué? Como no hay mucho paciente, nadie se da cuenta de su ausencia. Entonces, este tiempo tienes que aprovecharlo para dar una repasada general de todo, conociendo los bancos de preguntas de este examen, ¿verdad? Ya les he pasado este examen para que ustedes lo tengan como banco de preguntas, ¿verdad? Y vayan repasando qué tipo de preguntas van a venir en este examen previo al examen de residencia. El Perú es uno de los pocos países, junto con México, que tienen una residencia pagada, es decir, es un estudio mientras trabajamos, o es una preparación en el trabajo. En otros lugares del mundo, la residencia te cuesta aparte, como te cuesta la universidad. O, en otro caso, es un servicio en el que no te paga lo que pues merece un médico.
Estos sueldos de acá son similares, el del CERUS y el de la residencia, el que en estos momentos está arriba de los 6.000 soles. Y si estás en esa salud, son 14 sueldos anuales. Aquí son solo 12. En el MINSA, en la salud, son 14 sueldos mensuales. Entonces, por eso es que muchos le apuntan aquí. Listo. Cerramos el paréntesis muy grandota. En el examen que viene el próximo viernes, yo les voy a dar 3 preguntas de este examen que se relacionan con este tema. Y saben, en el grupo anterior hubieron 3 personas que se contestaron las 3 preguntas. ¿Quiénes son? Les voy a decir. Daniel May y Catherine García. La otra persona no me acuerdo. Me acuerdo ellos dos principalmente. Entonces, no, María le faltó una. Y en el segundo examen volví a hacer preguntas, pero ya no de ese tema, sino de la residencia, ¿no? Y ahí sí no contestaron las 3, solo 2, ¿no? Solo 2. Contestó Fanny Guevara, por ejemplo, y María Vázquez. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que esas preguntas, si bien aparecen frecuencia cardíaca, presión arterial, un montón de palabras, pero si ustedes se concentran, pueden elegir entre las opciones, yo estoy seguro que muchos de ustedes también les van a responder. En primer año, respondiendo preguntas de sexo o de internet. ¿Eso qué significa? Que si tú estudias, después simplemente tienes que recordar. ¿Vale? Por eso es que, otra vez también, tienen que leer. Bien, entonces 5, ¿verdad? 5, 2.5, 12.5 o 10 gramos, 2 por 5, 10, desciende las 25 semanas, más o menos. En ese examen hay una pregunta que decía que la operación tiene que hacerse aproximadamente alrededor de los 15 meses, ¿no? En nuestro texto dice 18 meses. Entonces, más o menos, ustedes saben que en medicina no hay términos absolutos, entonces más o menos se relaciona con eso, ¿ya? ¿Qué otro dato más que se relacione con los testículos? Ya cuando vamos a hablar de los espermatozoides. Los espermatozoides se demoran en desarrollar 25 semanas también. El texto dice 26 semanas, o dice el séptimo mes, ¿no? Más o menos. Perdón, me estoy equivocando. Sí, más o menos dice así. Entre 60, no, me estoy equivocando. Dice entre 60 a 65 días, 65 a 75 días, que se demoran los espermatozoides en desarrollarse. Entonces, si le ponemos 25 semanas, es prácticamente 2.5 meses. Ya, entonces, y ahora sí, me corrijo. Entonces, 5, 5, 5, 5, 5, para recordarnos del testículo. 5 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de ancho, el peso, 2 por 5, 10, o 2 por 2.5, 12.5, lo que tú quieras. ¿Cuándo desciende? A las 25 semanas. Si no descienden a las 25 semanas, ¿cuándo hay que operar? Posterior a los 15 meses. ¿Y cuánto se demoran los espermatozoides en desarrollarse? Aproximadamente 2.5 meses, que son 65 a 75 días, aproximadamente. Entonces, vamos, estoy forzando las cosas, pero más o menos es como para que te acuerdes. Ahora de la próstata, que también vamos a ver en un momento. ¿Qué tenemos que hablar de la próstata? 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Aquí sí habla de largo, ancho y también de profundidad, ¿no? Largo, ancho y también grosor. 4, 3 y 2 centímetros. Me quedo con el 4. ¿Qué más es importante recordarnos de la próstata? Con el número 4. ¿Se acuerdan que les hablé del PSA? Antígeno prostático específico. En un varón tiene que ser menor de 4 nanogramos por ml. Ya, esta es la cifra normal. ¿Qué cosa más nos acordamos del 4? La próstata tiene 4 lóbulos. Uno es anterior, uno es posterior, uno es intermedio y otro es lateral.
Anterior, posterior, medio y lateral. Anterior, posterior, medio y lateral. Entonces ponemos anterior, medio, posterior, posterior y lateral. Anterior, medio, posterior y lateral. ¿Por qué nos interesa el posterior? 4 lóbulos. 1, 2, 3, 4. Porque en el posterior se desarrolla las neoplasias de la próstata. Y afortunadamente es la que está ubicada cerca del recto. Entonces, cuando vamos a hacer tacto rectal, se puede comprobar si es que está blando como la mejilla o duro como la punta de la mano. El medio. El medio está relacionado con la hiperplasia benigna de la próstata. ¿Okay? Entonces, para no olvidar, ...4 centímetros, 3,2, 4,3,2, PSA, 4 nanogramos ml, menos de 4 nanogramos en ml, es la antígeno prostático específico total. Hay una fracción libre también, pero no nos interesa todavía. Y después 4 lóbulos, ¿verdad? Anterior, medio, posterior y lateral. El posterior normalmente relacionado con el cáncer. El posterior también se conoce como zona periférica, P de posterior o P de periférico. Ya lo van a leer en alguna parte o cuando yo en escritorio, ahí probablemente lo vuelvan a repetir. Y el medio relacionado con la hiperplasia benigna de próstata. M también me acuerdo de micción, porque por ahí está recorriendo. ¿Qué porción de la uretra? La uretra prostática, obviamente. La uretra prostática. Y como crece en la hiperplasia, crecimiento benigna de próstata, como crece, ¿qué va a pasar con la uretra? Va a comprimir. Y si la comprime, pues es difícil orinar para los abuelitos o para las personas mayores, ¿verdad? Entonces tienen micturia. Es decir, no terminan de vaciar la vejiga durante el día y en la noche están yendo al baño, ¿verdad? O, en el peor de los casos, esta compresión se hace tan completa que impide la salida de la orina y entonces se genera un globo vesical o una urgencia médica. Hay que poner una sonda, como ya vamos a practicar en la siguiente clase práctica, y vamos a colocar pues el sondaje para el paciente cuando hay un crecimiento de esta, ¿qué porción? La porción media, ¿verdad? Otro, acuérdense de medio, micción, o medio también como transición, zona de transición también le conocen. Transición suena más o menos a medio, ¿verdad? Medio, transición, son palabras más o menos relacionadas. Entonces, lóbulo medio, zona de transición, micción, hiperplasia de benigna próstata. Lóbulo posterior o zona periférica relacionado con él, o sea, 4 lóbulos, 4 nanogramos, 4 centímetros. 5, 4. ¿Ya? Entonces, como para tener un mnemotécnico para que en adelante lo recuerden siempre. También traten de hacer, bueno, a mí me ayudó mucho hacer mnemotécnicos en la universidad. Bien, entonces nos quedamos aquí describiendo el descenso, la clitorquidia de los testículos. Entonces, finalmente, ¿por qué se denomina bolsa vaginal? Esta bolsa vaginal, como ven, está descendiendo desde la cavidad abdominal. Al final se queda esta túnica vaginal que va a rodear el testículo y la otra túnica vaginal que va a rodear la pared del escroto, ¿verdad? Y al final queda este espacio que ya describimos la vez anterior para la protección o para la movilidad del testículo. ¿Por qué se denomina túnica vaginal? Porque crea esta cavidad. Y esa cavidad asemeja pues a una cavidad vaginal, no en el sentido de una vagina, sino en el sentido de cavidad. Vaginal viene de vaina, vaina en donde se guarda, ¿verdad? Una espada, un objeto. Entonces, por eso se denomina cavidad vaginal. Al final queda conformado de esta manera, ¿no? El espacio de movilidad del escroto o del testículo.
avanzar. Después el texto habla de esto, ¿verdad? Vamos a cambiar. Esto lo van a ver con más detalle en la doctora Flores, pero tenemos que escribirlo. Esta es una ampliación del túbulo seminífero, ¿verdad? Como hemos visto allí en histología, al borde del túbulo seminífero, ¿qué tipo de células están? Espermatogonios, que tienen una carga 2N o 46 cromosomas y que estos no están todavía tan diferenciados de la sangre, es decir, de nuestro sistema inmune. Se parecen mucho a nuestras células. Entonces, como se parecen mucho a nuestras células, no producen proteínas en su membrana que sean reconocidas como agentes extraños por nuestro sistema inmunológico. Entonces, estas normalmente están fuera de la barrera hematotesticular, ¿verdad? Esta barrera está formada por ¿qué? Conexiones o uniones entre las células de Sertoli, ¿verdad? Que protegen el resto ya de células que están más aquí adentro. Porque ustedes acuérdense que primero comenzamos con la mitosis para hacer muchas de estas células espermatogonias que están aquí al borde y generan la reserva de espermatozoides que después van a seguir produciéndose o se van a seguir desarrollando, ¿verdad? Entonces, de tal forma que cuando avanzamos en la meiosis 1, por ejemplo, ¿qué va a suceder? En la meiosis 1 vamos a tener de producto espermatocitos secundarios con la mitad de la carga genética. Antes de producirse esta división de la carga genética, se produce un proceso de transferencia o de crossover que dice, ¿verdad? Que permite el intercambio de información genética de tanto de este par que se ha separado como de otro espermatocito secundario, ¿verdad? Y ahí también se dividen el cromosoma Y y el cromosoma X. Algunos de estos espermatozoides ya están llevando su cromosoma Y para que cuando se junten con el óvulo produzcan un varón, o otros se han quedado, cuando se han dividido, se han quedado con su cromosoma X, que finalmente va a producir o va a dar el sexo femenino cuando se junte con un óvulo, ¿no? El que determina el sexo en este caso entonces es el espermatozoide que tiene la carga genética con la información que se ha producido en esta división de la información genética, ¿verdad? Es por eso que ella habla el texto en un tiempo cuando hay una unión citoplasmática de estas células mientras se van desarrollando. Esa unión permite que haya un progreso equilibrado entre varones, o mejor dicho, entre espermatocitos secundarios con información NN de cada sexo, ¿no? Si no, no habría la proporción adecuada de 50-50 aproximadamente en las posibilidades pues, de fecundar un óvulo para que sea un hombre o una mujer. Pero además, este intercambio de información en la meiosis 1, ¿qué cosa produce? Ya estas células que están acá, espermatocitos secundarios, ya no son semejantes a estas. ¿Qué ha pasado? Entonces hay una nueva información genética, ¿verdad? Que obviamente cuando haya fecundación va a producir un ser completamente diferente en cuanto a la información genética. Y como hay información genética diferente, las proteínas en la membrana de estos espermatocitos secundarios ya pueden generar antígenos para nuestro sistema inmune. Esas proteínas, esos receptores, esas señales que producen en las membranas, al ser reconocidas por el sistema inmunológico, podrían ser destruidos y entonces ahí una vez más adquiere función la barrera hematotesticular para proteger a esos espermatocitos que se están formando. Luego viene la meiosis 2 para multiplicar estos espermatocitos secundarios en el doble y quedan las espermátides. Es decir, de un espermatogonio se producen 4 espermátides al final de la meiosis 1 y la meiosis 2. Aquí todavía el espermatozoide no está funcional, ¿verdad? Tiene que recibir su capacitación normalmente en el epidídimo. Entonces, ven ustedes que esta es la membrana basal, este es el tabique que está separando los diferentes lóbulos o los virilios que están dentro de los túbulos seminíferos. Aquí están las células más inmaduras
y luego poco a poco van avanzando. Estas son las uniones citoplasmáticas que hay entre célula y célula, ¿no?, que permiten un avance coordinado. Es como que se están dando la mano y están avanzando juntos hacia el desarrollo. En ese sentido, miren cómo los varones avanzan juntitos, ¿verdad? Aunque no ocurre a veces en la verdad. En los óvulos, en cambio, vamos a ver en la siguiente semana, ellos avanzan independientes. Solo un óvulo se desarrolla cada vez al mes y los demás degeneran. En cambio, estos avanzan juntitos, ¿no? Diferente manera de desarrollarse. ¿Qué más? Luego salen a la luz del túbulo seminífero y ya van a ir directamente al epidídimo para capacitarse, o mejor dicho, para adquirir su madurez o su movimiento. Estas tablas son lo mismo, tanto el de la izquierda como el de la derecha, si ustedes han dado cuenta en el libro. Solo que aquí el texto hace un poco más de énfasis o de análisis en la división de la primera meiosis y la segunda meiosis, ¿verdad? Para formar finalmente las espermátides, ¿no? Entonces, otra vez vemos aquí las uniones entre citoplasma y hace que estas se produzcan de manera grupal, van hablando de manera grupal. Se cree, no se sabe efectivamente qué es, pero se teoriza que es para mantener pues, el equilibrio de la producción de gametos con cromosoma X o con cromosoma Y, mientras van avanzando en su desarrollo, según el texto. Bien, entonces, más adelante ya se describe las partes del espermatozoide. Entonces, aquí también hay un número que varía bastante. Esto es 200 millones o 300 millones, ¿ok? Entonces, vamos, es un rango, ¿no? Es un rango, no hay que ser muy estrictos en medicina. Ya van a ver ustedes que hay datos que cambian a veces por la edad o por el sexo, etc. Entonces, entre 200 o 300 millones. ¿Ya? ¿Cuántos llegan hasta el aparato reproductor femenino en la eyaculación? Unos 2 millones. Y de esos 2 millones, ¿cuántos llegan cerca del óvulo para ser fecundados? Aproximadamente 200. Eso quiere decir que un varón al que se le hace un conteo de espermatozoides menor a 20 millones, según la OMS, se considera estéril. Se considera estéril porque no va a haber la cantidad de espermatozoides suficiente para producir fecundación. Dividido en dos partes principalmente, cabeza y cola. ¿Qué hay en la cabeza? Este acrosoma, que es una especie de lisosoma con el contenido de algunas sustancias proteolíticas, ¿no?, hidrolíticas, que van a destruir las paredes del óvulo para producir la fecundación. Aquí está la información genética bastante comprimida. En el cuello hay centriolos, dice el texto, que permite la creación de estructuras que luego conforman el esqueleto de la cola. En la parte media se han agrupado, miren ustedes, las mitocondrias para producir la energía necesaria para el movimiento del flagelo del espermatozoide. Nada más destaca. Ahora, hay un dato muy interesante. Lo que ha permitido hacer, por ejemplo, análisis de población. Cuando hay ovulación, o mejor dicho, cuando hay fecundación, solo ingresa la cabeza del espermatozoide, solo la cabeza, y estas mitocondrias se quedan afuera. Entonces, las mitocondrias que tenemos todos nosotros provienen de nuestra madre, ¿verdad? Porque las mitocondrias del padre prácticamente han quedado fuera en el proceso de la ovulación. Entonces, como todas son mitocondrias de la madre, entonces eso ha permitido hacer unas investigaciones para trazar, por ejemplo, poblaciones, para trazar antecedentes de poblaciones, ¿no? Aquí hay otra imagen similar, pero con más detalle, comparando tanto el proceso de la producción de espermatozoides con lo que ocurre dentro del túbulo seminífero. Aquí hay otra imagen que no está en el texto del doctora, pero nos permite ver el contenido con la composición del seno. Y hay algún detalle más sobre la estructura del espermatozoide, ¿verdad?
Moco lubricante, sobre todo por las glándulas uretrales. ¿Qué producen estas también? Una secreción básica, ¿verdad? Un pH alcalino para estabilizar la acidez de la vagina. ¿Ya? ¿Qué más? Los túbulos seminíferos también producen una secreción líquida para protección de los espermatozoides. Todas las glándulas producen agua, ¿no? ¿Qué más? La vesícula seminal, la próstata, las vesículas, el epidídimo producen nutrientes, ¿no? Para la nutrición o para la energía de los espermatozoides, la fructuosa y el ácido cítrico, ¿no? Que es componente inicial en la cadena o en el ciclo de Krebs para conseguir energía, ¿verdad? Ya con eso, con el doctor Joshua, van a aprender mucho más en señalización. Hoy ya llevaron señalización. Ah, genial, entonces es un buen recuerdo del doctor. ¿Cómo se forma el ácido cítrico o el citrato? Con esto comenzamos el ciclo de Krebs. ¿Cómo se forma? Acetílico A y oxalacetano. Ya, bien. El profesor Joshua es uno de los mejores profesores de ciencias básicas. ¿Ya? Él, sabe, ya les ha contado su historia, pero a mí siempre me gusta recordarle. Él ha hecho farmacología antes de ser medicina. ¿Ya? Y después ha hecho rotaciones en diferentes universidades en el mundo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? No hay año perdido en medicina. En otras carreras se lamentan y dicen, he acabado en 6 años, qué vergüenza. Pero para nosotros no hay año perdido. ¿Ustedes creen que el doctor Joshua ha acabado su carrera en 7 años? Ha hecho primero otra carrera. Ha dejado de estudiar un año para hacer su pasantía en los Estados Unidos, para hacer su pasantía en Chile. Hay un perdido. Esa es una de las bondades de nuestra carrera. Si tú supuestamente un año no puedes llevar materias completas, avanzas así en inglés. Si no, avanzas tu investigación. Te involucras con uno de los grupos de investigación. Al final de los 6 años, 7 años, ya tienes tu nombre que puede ser reconocido en un artículo que se ha publicado. No hay año perdido, apreciado. No se desanime. Si estamos aquí es porque hemos sido seleccionados de muchos otros estudiantes que no han podido ingresar. Y cuando estamos aquí adentro, tenemos que avanzar. No hay año perdido. Si en el peor de los casos tienes un problema por ahí, tienes que analizar qué ha pasado. No le he dado la prioridad adecuada, no me he buscado los apuntes para estudiarlos previamente, ¿verdad? Y vamos, no hay año perdido. Y por eso es que la historia del doctor Joshua a mí me encanta, porque en realidad él no se preocupó por acabar en 7 años. Si hay problemas para avanzar después, en medicina no hay año perdido. Acabas y aquí tienes para recuperar la inversión. Aquí tienes para recuperar la inversión. Aquí tienes para recuperar la inversión. Eso se puede recuperar. Lo que está aquí, nadie lo puede robar. Nadie lo sabe. No se olvide. ¿Ya? Creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, felices de nuestra carrera. Tenemos esta gran oportunidad. Enzimas, zinc y prostaglandinas. Las prostaglandinas, dice el texto, que sirven para qué? Para generar la motilidad del flagelo. Y además las prostaglandinas, ¿qué más hacían? Generan también peristaltismo o motilidad en el órgano reproductor femenino, ¿verdad? En las trompas y en el útero, y eso puede hacer que se dirijan mejor rumbo a la fecundación. ¿Ya? Eso dice el texto en cuanto a las prostaglandinas. Aparte, también se producen otras sustancias, ¿no? Sobre todo en la próstata, ¿no? Está la próstata, el PSA que hemos escrito ahí, y también una sustancia que funciona como antibacteriano, ¿verdad? Para proteger de cualquier bacteria o cualquier agresión en el tracto femenino o en la uretra masculina. Con lo que está la espiral de mitocondrias, etcétera, y los microtúbulos. Ahora, esto es un problema, el flagelo ha sido un problema para su descripción, porque no se ha podido
demostrar, o mejor dicho, hay demostraciones incompletas de cómo un flagelo puede ser formado de manera progresiva. ¿A qué me refiero? 30 segundos me demoro en explicar esto. El flagelo del espermatozoide y otras bacterias necesita un mecanismo complicado de organización para que funcione. ¿En qué momento las mitocondrias se han colocado aquí para hacer que el espermatozoide funcione? Entonces, si hablamos de procesos evolutivos, es incompleto o las explicaciones son parciales porque los evolucionistas no pueden describir de manera completa, digo, porque hay algunas teorías, cómo se ha podido formar esta ubicación de las mitocondrias en esta parte para generar el eje de rotación junto con los centriolos, ese motor que hace que este flagelo se mueva. Esto funciona como el hélice de un helicóptero y va girando así, va girando y le da movilidad, tanto el espermatozoide como las bacterias. Entonces, generar un eje que haga esa función en biología realmente requiere muchos pasos de formación. Entonces, así como el ojo es difícil de explicar en un desarrollo progresivo para la evolución, el flagelo de las bacterias o del espermatozoide también es un desafío para el desarrollo progresivo que se propone en la teoría de la evolución. Y solo hay explicaciones parciales. Bueno, aquí sí nos vamos a quedar una media hora más, o unos minutos más, porque la columna, en esta imagen, la columna de la derecha está relacionada con la columna de la izquierda. Las pongo juntas porque hablan de lo mismo y no necesitamos volver a hablar de lo mismo. ¿Ya? Entonces, dice el texto que en una determinada etapa de la pubertad, ¿qué sucede? El hipotálamo comienza a producir hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. En inglés, releasing, si no me equivoco. Liberadora de gonadotropina. Entonces, esto en la adolescencia comienza a estimular la producción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Esto a su vez, como es liberadora de gonadotrofinas, va a ir a las gónadas, ¿verdad? Tanto a los ovarios como a los testículos. Entonces, en los ovarios, esta folículo estimulante va a actuar sobre quién? Sobre las células de Sertoli, ¿verdad? Para producir maduración en las células espermatogénicas. Estas células de Sertoli también producen una proteína que fija la testosterona en el intersticio o también dentro de la misma célula. ¿Qué va a producir esto? Que la testosterona ejerza su influencia para producir tanto la maduración de los espermatozoides, ¿verdad? Ahora, cuando esto está en un trabajo adecuado, hay la producción adecuada de espermatozoides, entonces esto produce un efecto de retroalimentación negativa, correcto. Retroalimentación o feedback negativo mediante esta hormona, se llama inhibina. Su nombre lo dice, inhibe la secreción de folículo estimulante en la adenohipófisis, ¿verdad? Hay otras 4 hormonas más que se producen aquí y 2 más aquí. Son 6 en la adenohipófisis y 2 en la neurohipófisis. Entonces, de esta forma entendemos que el efecto que produce la inhibina va a anular la secreción de folículo estimulante y se estabiliza. Cuando no existe una adecuada producción de espermatozoides, ¿verdad? Entonces se deja de ejercer el efecto de la inhibina y obviamente comienza la PCH funcional. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, no habría una correcta producción, ¿no? Entonces eso podría disminuir o aumentar, mejor dicho, la producción de folículo estimulante para el desarrollo de estos espermatozoides. Por otro lado, las células de Leydig reciben el estímulo de la luteinizante
¿qué van a producir? Testosterona. Pero vean ustedes la testosterona que tiene doble efecto de feedback negativo, ¿verdad? Tanto para el hipotálamo, para dejar de producir gonadotropina, como hemos dicho, hormona liberadora de gonadotropina, y también para inhibir la producción de luteinizante, ¿verdad? Ya dijimos, L, ley, testosterona. S, sertol, inhibir. S, L, L. Ya nos dio en el examen. En el examen final les tomo preguntas de reproductor masculino y de reproductor femenino. Y una de las preguntas fijas es L, L, S. No me van a creer que en el grupo anterior hay personas que se confundían. Pensaban que el luteinizante estaba relacionado con sertorio o folículo estimulante estaba relacionado con él. Pues son cosas que no nos podemos olvidar. Te puedes olvidar en medicina cuál es la inervación del serrato mayor. ¿Cuál es la inervación? Tal vez ustedes que están más frescos se acuerdan. Pero no te puedes olvidar cuántos huesos hay en el cuerpo humano. Si te olvidas de eso, ya vas a pasar un mal rato. ¿Me dejo entender? Entonces hay datos que no nos podemos olvidar nunca. ¿Ya? Aquí hay datos que no nos debemos olvidar nunca. Aquí hay datos que debemos recordar siempre. ¿Ya? Y después S, S, L, E. ¿Ya? Lo mismo está explicado aquí. Aquí está explicado el feedback negativo. Cómo la alteración de la homeostasis puede producir el aumento de la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas, y obviamente cuando se soluciona esa disminución, pues el feedback negativo hace que todo esto se detenga y así hay un equilibrio, siempre buscando la homeostasis o el equilibrio en la producción de estas hormonas. Entonces, esto también genera algunos cambios. ¿Qué genera? No solamente la producción de espermatozoides, es decir, la espermatogénesis, también en etapas prenatales hacía la diferenciación sexual, ¿recuerdan? Al inhibir los conductos de Newton. Pero ¿qué también hace la testosterona? Dice el texto. Genera características sexuales secundarias. Por ejemplo, el grosor y el tamaño de los huesos y los músculos, ¿verdad? El impulso sexual. ¿Qué más? El crecimiento de las glándulas sudoríparas, la distribución del vello corporal, según tenga herencia de tu padre. ¿Qué más? O de los padres. ¿Qué más? El cambio de voz. ¿Por qué? Se produce un crecimiento en el cartílago y eso hace que la voz sea más gruesa, ¿verdad? Cartílago tiroides. La manzana de Adán, que le conocen algunos, o cartílago tiroides. Cuanto más grande es, entonces la voz normalmente debería ser más gruesa. En la antigüedad dice el texto que algunos cantantes tenores les seccionaban los testículos. Entonces, como no había testosterona, esa voz de niño podía permanecer por mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? En la adolescencia. Ustedes están en el periodo de la adolescencia, varón. Entonces, hay que controlar estos impulsos. Lo dice el texto. ¿Cómo lo controlamos? Estudiando, haciendo deporte, ¿ya? Porque si no, vamos a entrar en situaciones que son perjudiciales para nosotros, ¿ya? Nos quitan la realidad de lo que es la fisiología normal del sistema reproductor masculino, ¿verdad? Alteran la realidad porque nosotros estamos participando en una acción en la que no estamos presentes, y eso genera traumas, alteraciones. Después te vas a pedir cosas que has visto pero que no son naturales, y eso genera problemas, conflictos, insatisfacciones. Entonces, cuando en la pubertad comiencen los impulsos por la testosterona, ¿qué tenemos que hacer? Mejor te pones a estudiar, a hacer deporte, te das una ducha fría para comenzar a dirigir tu energía en lo que de verdad vale. Para este examen o para este examen. ¿Ya? Y después, como Dios dijo, ya pues podemos
disfrutar en el momento que sea adecuado. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que hablar? Luego va describiendo otros órganos ya que son externos, o los conductos, y luego las glándulas, ¿verdad? En los conductos podríamos hablar otra vez más o menos de 444, aunque ya es un poco más complicado hablar de 444. Entonces aquí tenemos está viviendo el conducto deferente, ¿verdad? Que es parte del conducto espermático. ¿Qué elementos más le podemos agregar a este conducto deferente que son parte del conducto espermático? Le agregamos vasos arteriales y venosos. ¿Qué más le agregamos? Le agregamos plexo, correcto, nervio. Le agregamos también vasos linfáticos, ¿verdad? Que salen por, como les decía, 444. Esto, por ejemplo, es más o menos el anillo inguinal profundo, dependiente del músculo recto anterior, de la fascia del músculo recto abdominal, 4 centímetros, dice, ¿verdad? De longitud, el conducto inguinal, ¿no? Sale por la parte anterior. Ese edificio está formado por fibras del músculo oblicuo externo, ¿verdad? Y ya sale rumbo a la uretra, ¿no? Hemos escrito que en la unión de las vesículas seminales con el conducto deferente se forma el conducto eyaculador, apenas 2 centímetros, para salir en la porción prostática de la uretra. Y aquí combinarse con los fluidos producidos por la próstata, van a pasar a la uretra membranosa 1 centímetro y de ahí van a salir hacia la uretra esponjosa. Entonces, ¿cuánto mide aproximadamente la uretra? Por eso, entre unos 15 a 20 centímetros, ¿verdad? 15 a 20 centímetros. Y esto, y el conducto deferente, ¿cuánto mide aproximadamente? Está en el texto también. Cuatro también. Sí, está relacionado con 4 también. 35 a 40 centímetros, ¿no? Más o menos. Entonces sale ahí. En esta parte están las glándulas vulvouretrales, ¿verdad? Ya la parte final que está solo para leer, para no complicar el detalle. No hay mucho más que hablar ahí. El cuerpo del pene, de la parte final de la uretra. Aquí tal vez hay algo que destacar. Entonces, ¿rama de quién es esta arteria profunda del pene? ¿De quién? Pudenda. ¿Rama de quién es esta arteria dorsal del pene? Pudenda. Pudenda. Por eso es que es importante la arteria pudenda y el nervio pudendo cuando hablamos sobre órgano reproductor masculino, ¿ya? Entonces no podemos olvidarnos de esa importancia, tanto de la arteria pudenda y nervio pudendo, como lo hemos visto ahora en el desarrollo de la erección y de la eyaculación. Entonces tenemos estos, luego hablamos con más detalle, aunque está bien. El cuerpo esponjoso, ¿no? Su tarea es que permite que esto siempre esté abierto, ¿no? La uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque por aquí se va a producir la eyaculación. En cambio, estos cuerpos cavernosos sí aumentan su tamaño y permanecen en erección, y como esto está permaneciendo abierto, se puede producir sin problema la eyaculación. Si esto no sufriría o no habría erección, entonces el pene estaría flácido y no se podría producir la eyaculación, o se produciría de manera muy dificultosa, ¿no? Pero al permanecer en erección se puede hacer permeable la uretra esponjosa, y entonces con eso se puede permitir la salida de los espermatozoides. Entonces, los cuerpos cavernosos permiten que haya una permeabilidad
en la uretra esponjosa, eso sumado al que no hay un aumento del volumen en el cuerpo esponjoso, permite la permeabilidad completa del pene. Entonces, para terminar, algunas anomalias. Hipospadias y epispadias. ¿Qué es hipospadias? La salida de la uretra por la parte inferior del pene, ¿verdad? En este caso casi está en el glande y en este caso, miren, la salida de la uretra está casi en la raíz del pene. En cambio, aquí ya es mucho más abajo, miren. La uretra está saliendo casi en la bolsa escrotal, ahí abajo. En este caso ya podríamos hablar de un caso de intersexualidad, ¿no? La uretra está saliendo prácticamente en el tabique escrotal y el pene está muy pequeño. Entonces podría ser un problema, por ejemplo, de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Cuando no hay una formación total del sistema reproductor masculino. En cambio, este es el epispadia, ¿no? Pues la uretra no está en la parte inferior, sino está en la parte superior. Aquí, por ejemplo, está alterado todo el trayecto de la uretra. Epispadia y hipospadias, no se recuerda. Después también habla de enfermedad de Peyronie en el texto, ¿no? Enfermedad de Peyronie, ¿en qué consistía? Que el tejido fibrótico ocasiona una curvatura en el pene, ¿verdad? Bien, entonces esto, fimosis o parafimosis. ¿Qué es la fimosis? Entonces el prepucio, la piel del prepucio está muy cerrada y no permite la salida del glande. Entonces a veces eso puede, cuando no hay una buena higiene en los niños, puede contaminarse, puede infectarse, ¿verdad? Y esa infección luego puede crear adherencias. Esas adherencias pues hay que resolverlas quirúrgicamente. ¿Cuál es el consejo? Revisan a los niños cuando los revisen completamente, ¿verdad? Hay que revisar, si lo traen por su vacuna, hay que revisar. A ver, lo voy a revisar a tu bebé, si es la primera vez. Siempre acompañado con otro adulto o un otro profesional. Cuando yo estaba trabajando Mollendo, en el sistema de atención primaria, y venían los niños, yo les revisaba y había muchos niños que tenían fimosis o que tenían una estrechez en la salida del prepucio. Entonces me decían las mamás, doctor, tantos años vengo aquí a la posta y nunca me lo habían revisado así en el cine. Entonces, gracias, voy a lavarle, voy a ayudarlo para que no tenga este problema. Entonces, hagan una revisión completa a los niños, entre los 5 años, 6 años. Las mamás tienen que enseñarles a limpiarse, a lavarse correctamente. En algunos casos, luego del nacimiento, se hace un pequeño corte del prepucio y obviamente el glande queda expuesto. Ese procedimiento, ¿cuál es el nombre de ese procedimiento? La circuncisión. La circuncisión no es la sección del miembro o la sección del pene, no, es retirar un poco de la piel del prepucio y eso pues puede evitar cualquier complicación. Entonces, en algunas personas les solicitan ese procedimiento porque está comprobado que puede mejorar la higiene, ¿no? Al producir también una poca sensibilidad en el pene, pues eso mejora también su desempeño sexual luego en los adultos o en los casados. Y también en África consideran que eso ha disminuido la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, porque el prepucio, cuando está remangado, puede producir más lesiones o puede producir más grietas, ¿no?, durante las relaciones sexuales. Entonces, por eso es que algunas personas prefieren la circuncisión, porque la higiene, ¿no?, la pérdida de sensibilidad, eso puede ser beneficioso en algunas personas, y también el hecho de la disminución del riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Acá ven que eso ya está con una inflamación, y esa inflamación al final puede dejar esos adherencias que son peligrosas. Bien, y con esto me parece que estamos terminando. Esto es una imagen distinta para ver diferentes ángulos. Ya, entonces esta es la última. Y habla sobre la erección. En esta imagen no está en el doctora, algunos de ustedes lo han dibujado a buena hora, pero para el que no
tienen la imagen, entonces aquí se está produciendo esta vasodilatación, óxido nítrico que viene principalmente de la inervación parasimpática que inicia esta dilatación. El texto dice que el inicio pertenece al simpático, ¿sí? Porque de alguna manera el simpático y el parasimpático colaboran en la primera etapa. El simpático porque al permitir la contracción de algunos vasos, de algunos músculos, puede mejorar la presión que existe en las arterias y de esa forma puede haber mejor erección. También al impedir el retorno venoso, miren, están pidiendo el retorno venoso, entonces no hay retorno venoso y eso puede mejorar la cantidad de sangre que puede haber en este órgano, ¿verdad? Y de esa forma, esa erección podría darse con participación de ambas inervaciones, pero principalmente el parasimpático por la producción del óxido nítrico que va a permitir la relajación muscular y con eso la dilatación, ¿verdad? Bien, y esto puede ser si cuando hay ya una relajación completa, miren ustedes cómo la dimensión de las arterias ha disminuido de tamaño, ¿ya? Un dato más aquí para leer, y la referencia, como ustedes saben, está al pie de página. Al final hay una tabla de hormonas del sistema reproductor masculino que hay que aprenderla para el examen, por favor. Ya no está en el libro, pero es un resumen. Ahora, cuando estaba estudiando, me metí 2 años en una academia preuniversitaria, luego de terminar teología, mientras era capellán del Colegio San Martín de Arequipa, estaba estudiando por las noches en una academia preuniversitaria, pero era difícil, amigos, era difícil. Aparte, era regresar al colegio después de, ¿cuánto? Después de 7 años, ¿no? Y hacer matrices, hacer cálculo, realmente era difícil, ¿no? Bueno, había algunas materias en las que sí me desempeñaba mejor, pero ¿saben qué cosa no toleraba en el preuniversitario? Era terrible para mí. Es que cuando hablábamos de estos temas, la clase se volvía una plaza donde están algunos comediantes que hablan cosas soeces. Todo era doble sentido, ¿no? Yo no sé, realmente, si a mí me afectaba, yo diría, ¿cómo se estaban ahí otras personas, menores que yo, o algunas chicas? Pero eran tan valientes que soportaban todo ese ambiente soez, sucio, de doble sentido. Cuando hablemos de estos temas, porque luego vamos a hablar del reproductor femenino, mantengamos pues la seriedad que corresponde, ¿ya? Si hay preguntas, se hacen las preguntas. En la práctica me parece más privado. Hay doctoras para hacer preguntas a las doctoras. Hay información en internet para hacer las preguntas en internet. Entonces me parece que podemos continuar como se estaba haciendo hasta ahora, ¿verdad? Sin estar malogrando el ambiente de aprendizaje. Al fin y al cabo, en esta universidad podemos decir que no hay tanto problema con acoso sexual. Yo espero que en esta universidad no hay profesores que te están mirando el busto, que están mirando las caderas. Estamos en un ambiente distinto. Y espero que eso pues se pueda mantener tanto afuera como en la clase, ¿no? Como hasta ahora se estaba haciendo.